bueno, también estaba recién publicado un libro de Paul Sludd sobre aves de Costa Rica, que no era una guía, pero tenía bastante información sobre distribuciones y algo de comportamiento de las varias especies. Pero bueno, al fin y al cabo, después del curso y tratar de usar estos libros a veces con bastante frustración, decidí que, bueno, lo que hace falta es una guía para acá. Y en aquel momento, pues yo, en el 66, como al final después del curso, yo hice una visita a Alexander Skutch, que yo conocía algo de los trabajos de él, que eran especialmente de reproducción de aves neotropicales, en campo prácticamente desconocido en aquel momento. Y pues yo me acuerdo que yo cogí un Toyotona viejísimo de la OET y llegué hasta como 1 kilómetro de la casa de él y tuve que caminar el resto en barro que llegaba más allá de las rodillas en algunas partes. Entonces llegué a la casa pues un poco lamentable en cuanto al aspecto, pero me recibió con toda hospitalidad con su esposa Pamela y pues discutimos la posibilidad de en algún momento hacer una guía y hicimos otra visita como por el 72 o algo así, ya con mi colega Lloyd Kiff, que era estudiante graduado también en California. Y bueno, en aquel momento pues yo estaba casado con Susan Smith, que era un experto en aves playeras, pero resulta que ella pues añoraba mucho el ambiente académico de los Estados Unidos y se sentía muy poco feliz con el ambiente acá. Creo que en parte por el ambiente que existía de machismo en este momento. Y bueno, entonces ella se fue y en estos tiempos pues yo había encontrado a mi felicidad que en la colección de aves de la Universidad de California donde yo estaba había una colección bastante buena de aves de Costa Rica. Entonces yo me sentí a dibujarlos pues en la posición pues de pieles de estudio, que es como estaban, y usando lápices porque no dominaba mucho la técnica de pinturas. Pero llegué armado con esto y pues resultó mucho más provechoso para identificar una cantidad de cosas. Y esta fue mi primera guía de aves de Colombia, en realidad, que me hubiera gustado conservarlo, pero yo presté a un estudiante del OET en algún momento y nunca me lo devolvió. Entonces, pero bueno, después de varios años, pues ya la única persona que quería dedicar un poquito de tiempo al trabajo fue Alexander, pero pues no había realmente mayor progreso en la cosa y solo fue ya en los años 80 que decidimos arrancar la cosa en serio. Por mi parte, pues estaba mucho mejor preparado para hacer algo porque ya había dedicado bastantes años a recorrer Costa Rica en todo lugar hasta que fuera posible, y unos poquitos que eran casi imposibles, pero bueno, hasta cruzamos la Talamanca, Chris Vaughan, Adelaida Echeverry y yo. Fue un viaje pues súper interesante. Y entonces comenzamos a trabajar en duro. Yo ya tenía varias libretas de apuntes sobre diferentes especies. Comencé a reunir todo esto, además de todas las experiencias del curso de ornitología que ya tenía varios años de hacer en la Universidad de Costa Rica. Y
Entonces, pues llegamos al punto más o menos en mediados del 80, en que yo ya estaba muy cerca de comenzar a tener algo más o menos reproducible. En aquel momento ya con Loretta, pues, que me ayudaba en muchas cosas del curso, fue asistente, bueno, y también el curso de Ecología de Inflaciones, que lo revivimos y yo estaba trabajando en esto por varios años con ella como asistente. Entonces, llegaba al punto, pues ya yo había dedicado muchos años también a recolectar especímenes para tener una buena descripción de plumajes y otras cosas de las aves que ya están en la Universidad de Costa Rica, en el Museo de Ornitología allá. Y llegó un punto en que, bueno, tengo que sentarme a darle. Entonces, yo en el cuarto de preparación del museo, no es que erigí una barricada, pero simplemente decía no disponible de 2 a 5 en la tarde. Y me paré para escribir. Y bueno, al fin teníamos una primera versión. En este tiempo también llegó Dana Gardner como ilustrador. Originalmente pues había ofrecido un canadiense, Barry Mackay, pero en el transcurso de los años él se acogió a otros proyectos y ya no tenía tiempo para seguir en esto. Pero afortunadamente apareció Dana, que estaba trabajando bastante con el Western Foundation en California, donde trabajaba Lloyd, que tampoco tenía tiempo en ese momento de seguir con la guía. Entonces fue básicamente Alexander y yo que lo escribimos, pusimos una primera versión y lo pasé a Lynn Hartshorn, la esposa de Gary Hartshorn, para ver cómo se veía. Y ella nos dijo, bueno, pero esto es magnífico de información, pero tiene que estar consistente, tiene que X, Y, Z y Y con énfasis de exactamente cómo es lo que debemos haber escrito en el principio. Entonces, bueno, otra vez barricadas, pero esto yo creo que fue importantísimo en que la guía tenía una forma al final que mucho más consistente y accesible que hubiera tenido. Y bueno, después buscando cómo publicarlo, pero afortunadamente logramos hacer la conexión con la Universidad de Cornell, en la prensa allá. Y finalmente en el 89, pues salió publicado. Pero bueno, fue precisamente en este año que Loretta y yo decidimos mudarnos a Colombia, que ya estábamos casados y yo sentí en cierto modo que este libro ya publicado pues había completado un ciclo y estaba listo para algo nuevo. Y caramba, si uno va a otro país después de Costa Rica, mejor váyase a lo mejor posible, que es Colombia, y que aún en ese tiempo pues afortunadamente tenía un excelente guía recién publicado, es decir, no me sentí en la obligación de hacer otro guía, aunque al fin pues ya en Colombia pues encontramos que realmente la situación allá en términos de observación de aves y todo esto era hasta mucho años atrás de Costa Rica. Entonces, por esto, pues, primero ayudamos en la fundación de la Asociación Bogotana de Ornitología y iniciamos como actividad insignia de la asociación realizar conteos navideños, que ya pues yo había tenido algo de experiencia en los Estados Unidos y ayudé a iniciar los conteos en la selva,
que yo coordiné un par de años al puro principio de esto. Entonces, pues recientemente acabamos de sentarnos a analizar como 26 años de conteos navideños en la sabana de Bogotá, en las montañas alrededor. Y en ese momento, pues, yo estaba apenas aprendiendo algo de lo que es cambio climático. Es decir, que había científicos que estaban muy preocupados de esto desde hace tiempos atrás. Yo monté un poco tarde al bus, pero cuando analizamos los datos en detalle, entonces encontramos que causa más importante de muchos de los cambios que habíamos observado hasta este tiempo ya claramente tenía que ver con cambio climático. Muchas especies llegando de tierras más bajas, pues Bogotá tenía una elevación de unos 2.600 metros, es bastante alto, y llegando cosas desde abajo, y bueno, siempre encontrando una que otra cosa que no había sido reportado antes, pues al fin sacamos a flote una publicación sobre esto. Y algunos de años más después, en Colombia, pues se había iniciado una tradición bastante chévere de encuentros anuales de ornitólogos. Y nosotros asistimos uno o dos de estos en los primeros años, y después la Asociación Bogotana pues fue hospedero de uno. En aquel momento eran unos como 10 gatos que nos reunimos, observamos, hicimos cambiando chismes, cambiando chistes y todo. Pero actualmente, bueno, ya por el año 2000, ya estos están llegando prácticamente a ser mini congresos. Y ya en este tiempo, sabiendo bastante más de lo que estaba pasando realmente en ornitología ya, que había una cantidad de trabajos que se quedaron como literatura gris en los informes de una que otra organización que había comisionado estos. Entonces, bueno, básicamente abrí la boca y inserté debidamente la pata y dijo que, bueno, necesitamos una revista en Colombia sobre ornitología. Y bueno, la idea, un poco a mi sorpresa, pues cogió bastante fuerza y terminó en un espacio de 2 años editando la primera edición y siguiendo 15 años en esto. Y bueno, actualmente, pues cuando yo pensioné, pues yo había renunciado a esto, pero después de unos años de incertidumbre, entonces, y la revista como tambaleando, Loretta asumió como editora y yo como ya asumando como editor asistente. Entonces ya hemos logrado que pues la revista ya está cogiendo fuerza otra vez. Y bueno, incluso hemos publicado en el pasado uno que otro artículo que venía de Costa Rica y pues yo creo que ha sido una de las cosas, un servicio bastante importante para ornitología en el neotrópico en general. Que en realidad, pues, buena parte de la idea es que muchos de los trabajos más interesantes fueron publicados o fueron hechos por estudiantes, pero nunca publicados. Entonces, también, precisamente por esto, pues, esto ya la Asociación Colombiana de Ornitología que se formó realmente en parte alrededor de la revista. Hicimos cursos sobre análisis de datos y cursos sobre escritura científica. Y ahí, pues, ahí seguimos trabajando y mientras tanto, pues,
La guía de aves de Costa Rica, pues fue publicado en inglés. Yo en ese momento no tenía confianza en mi capacidad de escribir una cosa de esta magnitud en español, pero muy rápidamente era bastante evidente que pues sabía que tener una edición en español. Y afortunadamente la mejor persona posible para hacerlo fue Loretta, que además de saber de aves, también era muy buena en escribir en español y tenía un par de parientes de la familia de la escuela vieja que habían sido entrenados desde poesía hasta historia y cosas así que ayudaban a ser como los editores de estilo. Y al fin salió la edición en español, que ya estaba viendo aquí que pasó por 4 ediciones del envío. Y bueno, parece que con la caída del envío, pues yo no sé si va a haber más, pero bueno, una cosa que sí salió han salido varias más libros sobre aves de Costa Rica. Y más actualizado, bueno, los cambios taxonómicos en las aves debido a estudios genéticos en particular, pues ha obligado una cantidad de cambios. Así que después, pues obviamente, pues estas guías todavía están cada vez más obsoletos en cuanto a aspectos taxonómicos y también de especies en Costa Rica. Es que se han agregado bastantes cosas, pero bueno, tengo el consuelo, pues después de hablar de Steve Hilty con Steve Hilty sobre el guía de aves de Colombia, él me dijo que, bueno, la primera medida de un éxito de una guía de campo es el tiempo en que se vuelve obsoleto, porque ya la gente está observando más, viendo más, y entonces yo creo que pues esta guía afortunadamente tenía un efecto así en Costa Rica, que aumentó el interés en las aves. Incluso siempre me sorprende de la influencia que ha tenido para varias personas que ya están haciendo observaciones súper interesantes y bien interesados. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia que una guía de campo actual es que tiene información para identificar un ave, pero poco más. Y nosotros en estas guías, pues Alexander y yo, pues lo que realmente queríamos es hacer cosas vivas de las aves, es decir, hablar de varios de los aspectos de comportamiento en lo posible con un formato muy breve y cuestiones de anidación en particular, que Alexander era el experto mundial en este sentido. Y voces, pues yo pasaba mucho tiempo en Costa Rica, en el campo, llevando una grabadora que pesaba como 2 ladrillos, con una parábola de 1 metro o más de amplitud, y también pues con el equipo de colecta y una escopeta para cualquier cosa que me parecía que sería importante describir en el libro. Pero al fin y al cabo, pues salió el resultado y nunca logramos publicar lo teníamos en mente publicar un disco o un disquete o cassettes de voces de aves de Costa Rica, pero la persona que tenía la colección de grabaciones murió, fue John Hardy, y este proyecto pues dejé de existir, pero también mucha gente ya grabando y eventualmente se habían publicado varias guías bastante buenas en el sentido de las voces. 47.800 registros de aves en Costa Rica. Entonces, y al final se concretó como en 500
70 especies para Pérez Celedón. Para Pérez Celedón. Entonces, o sea, uno ve, y toda esa es información recogida por la gente, ¿verdad? Simplemente que se va contagiando ese interés. Pero me parece que es muy importante ver la diferencia de la información que está en la guía respecto a estas aplicaciones y cómo hacer ese amarre, ¿verdad?, en el uso de las aplicaciones y la información biológica para motivar más ese conocimiento de las aves. Bueno, cosa interesante de esto, pues hace poco tiempo, ya está publicado en Ornitología Colombiana, hice una revisión de las guías nuevas y varias recomendaciones, pero con respecto a la guía de Hilti, pues yo había recomendado, bueno, hay otras guías muy buenas y mucho más portátiles para llevar al campo, pero en términos de la información biológica que tenía, pues este libro de Hilti pues no estaba nada obsoleto. Y bueno, aunque se había aumentado para algunas especies más que otros, pues yo pensé que lo mejor es guardar una copia y llevarlo a la casa o al carro o lo que sea cuando uno va al campo para que pueda revisar en las noches cosas vistas y ver si cuadraba con la información allá. Entonces, en este sentido, yo creo que hasta la guía de Costa Rica puede seguir sirviendo a pesar de los problemas que tiene de estar bastante desactualizado en cuanto a taxonomía y hay varias especies agregadas desde que se publicó. Yo tengo una. Sí. Hace varios años, Rafa Campos, que era alumno suyo, y yo estábamos conversando de colibríes sobre la longevidad, cuánto vive un colibrí. Él había contado una historia de que usted en sus estudios nunca había tenido recapturas por más de 2 años o algo así. ¿Hay alguna información sobre la vida, cuánto vive un colibrí? Bueno, la cosa es, para saber esto, uno tiene que tener datos de varios años en un mismo sitio. Yo movía mucho y entonces yo creo que en los sitios donde yo había trabajado, pues trabajé unos 2, 3 años en la selva, por ejemplo. Estaba marcando colibríes, pero con un sistema de que no era muy duradera. Pero aún allá, pues en más o menos 5 años, habían varios individuos que todavía estaban en la población cuando el último año en que trabajé. Y en Colombia, pues tenemos una casa en el campo, cerca de Bogotá, y durante un tiempo yo estaba anillando y hasta 7, 8 años para algunos individuos. Y parece que incluso en los Estados Unidos hay una estación biológica en Colorado donde anillaba mucho más masivamente y encontraron hasta 10 años de vida para algunos individuos. Mucho gusto, Miguel Ortega. De las 2 especies que se habla que usted tiene relación en Colombia, una es el chulín de Style y el otro Tororoyes de Cundinamarca. Ambas especies, estas dos preguntas en una. Ambas especies las determina usted en observaciones de campo o a través de estudios biogenéticos. Bueno, genéticos no, porque en aquel momento pues estaba muy poquita la información genética e incluso estaban desarrollando las técnicas que después del libro de Sibley, pues que era básicamente sacar todo el ADN como una gran sopa y trabajar a base de estos, pensando que los cambios, tasas de mutación debe ser constante a lo largo del tiempo. Y bueno, ya secuenciando genes, pues se encontraba que diferentes genes tenían diferentes tasas de mutación, así que
tratar de encontrar una cosa global simplemente no funcionaba. Pero entonces con las técnicas ya mejoradas, pues algunas cosas sí cambiaron. En cuanto a la glolaria, que esto fue bastante chistoso, porque en aquel momento el cónsul de los Estados Unidos en Colombia, recién llegado, era un tipo que se llama Peter Kestner, que era uno de estas clase mundial de pajareros que yo no sé cuántos miles de especies ha visto, pero estaba en competencia especialmente con un hermano para ver cuántos más lograron. Y por esto él entró al servicio diplomático de los Estados Unidos y siempre pedía los puestos más aislados y que nadie más quería. Estaba en Malaya algunos años y bueno, recién llegado a Costa Rica. Y bueno, yo estaba recién llegado a Costa Rica también, en Colombia. Y cuando yo estaba apenas en primer año en la Universidad Nacional de Colombia, y entró a mi oficina el jefe del departamento en aquel momento, con los ojos así. Acaba de recibir una llamada urgente del consulado de los Estados Unidos. Yo pensaba, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Serán que me van a expulsarme o algo así? Y es que Peter Kestner, pues, dijo, bueno, lo que yo tengo es una especie nueva para la ciencia. Y quiero que alguien me lo describe y pone mi nombre. Y yo, pues, nunca ha sido en una situación así, pero me parece como interesantísimo. Entonces, bueno, fuimos al sitio, que era un sitio pues bastante recóndito, y ahí estábamos escuchando la especie, pues logramos grabarlo y atraerlo. Yo puse una red, colecté un ejemplar y después lo llevé al museo y estaba revisando todo. Bueno, y claro, esto sí era una cosa nueva. Fuimos otra vez, Loretta y otro amigo y yo, y bueno, colectamos 2 individuos más y pues encontramos que la especie es bastante común en este área, pues en una parte de la trocha pues había hasta caminando, escuchamos unas 10 parejas más. Entonces, bueno, al fin salió con el nombre de Grolaria kestneri. Y él estaba un poco frustrado de que no lo llamamos en inglés Kestner's Antpitta, pero cuando pasamos a revisión esto, pues alguien nos criticó esto y deben tener un nombre colombiano para esto. Así que lo llamamos para el departamento, que resulta prácticamente es endémico este departamento, Cundinamarca. Entonces, Cundinamarca Antpitta que quedó. Y el otro caso que pues, también era interesante era que un investigador de los Estados Unidos estaba con más experiencia en Ecuador, pero no en Colombia, Mark Robbins, y él me mandó una grabación de una lechucita del género Glaucidium, un mochuelito, que yo escuché y dije, no, esta es la misma cosa o muy parecido a lo que yo he escuchado en las montañas de Costa Rica. Uno que generalmente las notas salen en pareja, cosa distinta que en ninguna otra especie yo había escuchado esto. Entonces, bueno, en aquel momento, pues él tenía la posibilidad de hacer la genética y encontramos que sí, definitivamente estaban relacionados los dos, pero eran suficientemente diferentes que
realmente son dos especies. Uno endémico a Costa Rica, Panamá, y el otro en el sur de Colombia y Ecuador, porque yo también había escuchado esta misma cosa en montañas del sur de Colombia. Y por esto, pues, ya salimos con la especie de Sudamérica como uno, la especie de Costa Rica, Panamá como otro, y ahí pues todavía se llama Costa Rican Screech Owl, la Costa Rican Pygmy Owl. y usamos Cloud Forest Pygmy Owl porque era el hábitat de la especie en Sudamérica. Sí. Gracias. Más que todo, hablando del tema de la tecnología y aprovechando toda su experiencia y sabiendo que la tinta queda permanente, creo que tal vez lo más adecuado estoy seguro que de todas las aves que usted ha visto, usted mismo podría hacer otro libro de nuevo por muchas actualizaciones en comportamiento, etcétera, que usted ha visto durante los años, sobre todo viviendo en Colombia. Entonces creo que, y no sé si es que me lo estoy perdiendo, que tal vez aprovechando la tecnología tenga usted un canal en el cual la gente pueda acceder no solamente al libro, sino aprovechar eso, porque tal vez habrá muchos relatos o situaciones que pueden quedar ahí, tal vez en, no sé, YouTube, tal vez existe, pero si no existe, pues la idea es que como un aporte adicional. Bueno, la vida es corta y... Correcto, precisamente. Sí, pero bueno, ya la forma moderna de hacer estas cosas es con eBird. Y a veces uno encuentra, pues, con las fotos y grabaciones en seno canto, pues... Me refería no tanto para la identificación, creo que eso está bastante cubierto. Sí, pero para la ecología. Exacto, para lo que usted decía anteriormente, que no sé, ya, o sea, es que se está convirtiendo en un deporte como lo ha habido mucho, o sea, el coleccionar, lo vi, pum, check, pero muchos estamos interesados también, tal vez estamos posicionados en una zona geográfica y queremos más información sobre eso y poder intercambiarlo. Creo que en eso está la riqueza de una persona como Gary Starr. Claro, bueno, yo creo que también Loretta ahorita lanzó una bola que yo creo que vale la pena tomarla. Y bueno, el colegio ha estado en muy buena relación con la Asociación Ornitológica, incluso hemos hablado de que ellos monten su oficina aquí y todo, ¿verdad? Porque todavía son rodantes, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una alianza, ¿verdad? Que ellos tengan su oficina aquí y pues podríamos también ponernos en conjunto para hacer el proyecto, porque bueno, todo lo que hacemos es que tomamos la lista de aves de la Asociación Ornitológica actualizada y al menos yo tengo ya el pareo, ¿verdad? Qué lámina del libro de Gary, qué todo, ¿verdad? Nombre viejo, nombre nuevo, todo lo tengo ahí acomodado y cada vez, ¿verdad? Ahora Rosy lo actualizó todo, ¿verdad? Y entonces lo tenemos de esa manera para trabajar, pero exactamente allá hay más información que vale la pena incluir, pero bueno, podemos conversar sobre eso. Pero sí sería un proyecto muy interesante. Guarde una oficinita para las jacanas, por favor. Sí. Bueno, tenemos muchos espacios aquí. Pero primero iba a decir. Gracias. Tengo varias preguntas. La primera, siempre me ha parecido curioso saber cuáles familias de aves le representaron más dificultad a la hora de publicar el libro, cuáles había muy poca información o les era más difícil en Costa Rica obtener información. Y a partir de eso, en la actualidad, si ha seguido al tanto del estado de las aves en Costa Rica, ¿cuál grupo considera usted que necesitaría especial atención con todo lo que hay actualmente, cambio climático, deforestación, pérdida de hábitat, como que habría que estudiar más? Esa sería la primera y después. Bueno, yo creo que pues realmente tal vez la familia que más problemas
tenía que resolver en el proceso de escribir el libro, pues yo diría entre tiránidos y posiblemente los mismos colibríes, que había toda una fauna de colibríes del lado atlántico en elevaciones medias que en términos de información ecológica casi no había nada. Y bueno, en parte de esto, pues yo pasé unos 2 o 3 años trabajando en La Montura, un sitio en la carretera de San José a Siquirres, que en aquel momento estaban apenas construyéndolo, y entonces había un sitio que encontramos que yo convertí en un área de estudio pero trabajando allá tanto con redes como observación, pues encontré bastante información, pues en cuanto a cosas como cuáles flores visitan, algo de las relaciones entre las especies en términos de dominancia y territorios, etc. Y bueno, tiránidos, pues poco a poco, habían especies que me costó muchos años de ver y ver bien y ver cómo estaban ganando la vida, por decirlo así. Y otros, pues que obviamente muy fácil, pero a veces información adicional fue bastante útil. Entonces, poco a poco, pues ahí iba acumulando esto. Había gente en Panamá que estaban haciendo estudios sobre algunos de los antbirds, los hormigueros, que sirvió bastante porque suplementó lo que yo había podido observar en Costa Rica. Y bueno, así sucesivamente, pues poco a poco la cosa iba armando. Todavía hay especies de que no se conoce el nido o cómo si ambos papás alimentan los pichones o trabajan en conjunto, o si es solamente un sexo, generalmente la hembra, aunque en tinamúes pues es el macho. Entonces, bueno, todavía hay bastante información que necesito básicamente, no solamente chulear el ave, pero sentarse a observarlo, aguantando zancudos y otros pequeños problemillas. Yo encontré que trabajando en la selva con colibríes, pues mi capacidad de observación continua con buena concentración era más o menos 6 horas. Entonces, organizando mi tiempo para cubrir días completos en trozos de 6 horas, y logré más o menos formar cómo es el ritmo diario de algunas de las especies. ¿Y algún grupo que usted considere que necesita especial atención actualmente en Costa Rica? Pues yo no sé, a mí siempre hay información sobre colibríes que se puede agregar, pues tiránidos siempre, hay varias especies que todavía sabemos relativamente poco. Bueno, hormigueros, más o menos, si la cosa es que con cambios taxonómicos, pues a veces hay que revisar lo que existía para ver realmente qué pertenece a cuál. Pero, como digo, es difícil escoger un grupo en particular porque pues hay grupos que han cambiado mucho más en términos de clasificación que otros. Y aún con especies comunes, si uno simplemente se sienta a observar detenidamente, encuentra cosas interesantes. Ok, faltan 2 preguntas. La segunda sería... Le damos un tirito para... Solo un pequeño complemento. Mi consejo sería no tanto dedicarse a un grupo taxonómico, sino tal vez por hábitats,
y por elevaciones. Hoy en día las especies de elevaciones altas que traen tantos recursos económicos a Costa Rica, hay que ponerle mucha atención a esas tendencias poblacionales. Entonces sugiero rescatar la cantidad de datos que ya hay acá para ver esas tendencias poblacionales. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el conteo de la selva, que lleva como 40 años? No sé si alguien ha analizado, pero hay que ver quién va disminuyendo y quién no. Y eso es una cosa muy específica, es casi que especie por especie, pero ustedes tienen que estar muy atentos al que trae tantos recursos. Y bueno, es más como por elevaciones, o sea, las especies de altura que son las más, digamos, vulnerables a cambio climático, y así, yo haría esas sugerencias, no tanto por grupos taxonómicos, sino por, no sé, las de bosque, las de altura o cosas así, y aprovechar datos de muchos años. Interesante un comentario. Yo trabajé mucho con conservación de citácidos, en la parte restrictiva sobre mantenimiento, porque era una de las especies que más la gente tenía en las casas. Y hoy por hoy, cuando ando paseando y veo que andan por todo lado, he visto un incremento, por lo menos visual, en lo que son las poblaciones. Tal vez la parte restrictiva sirvió, pero usted habló de muchas cosas también la última vez que estuve en una de sus charlas, y era de la forma en que algunos eventos climáticos estaban afectando la distribución de las aves en general. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿será que veo muchas porque hay muchas? ¿O será que esas muchas están escapando de lugares donde no tienen tanto hábito y la competencia por comida, o no creo que por reproducción sea una situación de esas? Ese es un comentario. La otra pregunta que yo tenía era, me pareció leer en algún lugar que el ave, el churrín de Styles, que usted descubrió en Colombia, como que se estaba moviendo hacia el lado de Panamá. Y una cosa que me llamó la atención es el nombre churrín. Me imagino que es por estar en Colombia, porque aquí, digamos, los rinocríptidos tienen un nombre bastante particular, tapaculos. Sí, y digo yo, ¿por qué no le pusieron? Es por ser un nombre vernacular, que allá les dicen churrín y no tapaculos. Bueno, una de las cosas que sí causó bastante dolores de cabeza para mí eran los nombres en español. Y yo traté de, mirando toda la literatura posible, pues encontrar nombres que eran específicos y únicos para grupos que puede ayudar a ser útil. El gran problema con todo esto es que hay mucha variación geográfica en nombres y al fin y al cabo, pues yo tiré la toalla diciendo que mejor ir por los nombres científicos, que son relativamente más constantes, y dejar para cada área que usen sus nombres vulgares. Incluso en Colombia, pues una especie tan común como aquí el come maíz. Sí, en Bogotá es un copetón, en Medellín es un pinche, y en Pasto es un gorrión. Y el nombre gorrión para colibríes es único a Costa Rica, creo. Su interpretación de cuál es el beneficio para la hembra de tener un plumaje como el macho. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, Gary, es, en su libro es la familia Dendrocolaptidae y luego la pasaron todos a la Furnariidae. Y a mí me parecía tan sencillo encontrar que Dendrocolaptidae eran los trepatroncos que tienen la cola, o sea, tan característico entre ellos, y los Furnariidos yo los veía más como removedores de hojas o que se ponían por debajo del árbol forrajeando. O sea, era como tan fácil verlos así tan diferentes, y de repente decidir unir esas dos familias me pareció como tan poco práctico. Y quería también escuchar su interpretación de eso y qué piensa, y su explicación ecológica. Y lo otro, Gary, la última pregunta es que hace poco yo le pasé a Loreta, de hecho, la pregunta que me hicieron unos muchachos, de que en Sudamérica se encuentran muchos citácidos comiendo
en los barros, ¿no? En los paredones. Y en Costa Rica eso no se nota. Entonces, no sé si fue de usted o de alguien, yo escuché y estoy repitiendo lo mismo, que los manglares tienen Rhizophyra harrisoni, Rhizophyra mangle, Avicennia germina, Peliciera rhizophyra, y todos esos tienen glándulas que liberan sales, ¿no? Y se han visto muchos citáceos picoteando eso para reducir, según había escuchado yo de alguien, alcaloides y otro tipo de veneno que la planta obviamente no le conviene que el pájaro se come su semilla, ¿no? Entonces que la planta pone alcaloides para que al pájaro no le parezca interesante, pero los citáceos, como comen eso, que buscan neutralizar el efecto con esas sales. Quería ver qué observó usted en Costa Rica y qué piensa de eso. Esas son las 3 preguntas. Bueno, lo único que puedo decir es que es una explicación bastante factible. No he tenido nunca chance de examinar en detalle pues, toda la parte digestiva de los loros para esto, pero suena bastante lógico que pues en Costa Rica nunca he observado un salado de este tipo, que estos son áreas como taludos dentro del bosque que dejan expuestos ciertos niveles diferentes niveles del suelo y especialmente ciertas arcillas que parecen que químicamente tienen sustancias que tampoco me acuerdo exactamente qué pueden ser, pero que se ayudan a destoxificar varias de las cosas que comen los loros. En cuanto a la cuestión de los furnáridos y dendrocoláptidos, pues en este caso por un lado, hay resultados genéticos que muestran que son bien emparentados estos, pero por otro lado, lo que hay que hacer es considerar Furnaridae como familia. Lo que encontramos aquí en Costa Rica es como los últimos miembros de la familia hacia el norte, que apenas llegan a unos sinalaxis y cosas a México. Pero en el sur de Sudamérica, pues hay furnáridos de todos los tipos y a veces algunos que sí es difícil decir si son trepatroncos o trepasuelos o lo que sea. Es decir, que es una familia morfológicamente y de comportamiento mucho más diverso en el hemisferio sur. Y entonces, en este sentido, pues no es tan sorprendente, por lo menos sorprendente, que ya dendrocoláptidos aquí y furnáridos son muy emparentados suficientemente para que mejor tenerlos en una sola familia. Y el último fue de Florisuga. Y pues la explicación que se ha dado, y en realidad no he hecho observaciones que lo confirmen, es que los de hembras de plumaje de macho pues tienen ventaja en cuanto a territorialidad en flores que las hembras estilo hembra. El gran problema es que buena parte de la actividad de Florisuga ocurre aquí en el dosel de los bosques. Y es muy difícil, por lo menos para alguien que con los pies en el suelo como yo, de saber lo que está pasando. Pues he subido un par de veces en los aparatos de Don Perro, que pues una vez casi nos matamos con uno de estos, pero bueno, y sí, me ha sorprendido la cantidad de actividad de Florisuga en el dosel, pero no había chance de realmente tomar datos detallados, que sería lo interesante. De todas formas, pues, con series largos en museos, pues he encontrado que, por un lado, pues uno puede distinguir si es macho o hembra, más que nada por una serie de mediciones. Y hay diferencias muy sutiles, pero es claro que hay un polimorfismo, digamos, entre en las hembras, en
en esta especie. Pues varía un poquito más de un sitio a otro, pero uno no sabe si esto es debido a una diferencia real en las poblaciones o que simplemente los colectores viejos que, bueno, en museos en general, pues la gran mayoría de especímenes tienen más de 50 años y muchísimos tienen ya más de 100 años. Así que eran colectados por una escopeta, por colectores que muchas veces no conocían bien las aves porque tampoco habían binóculos en aquel momento. Y entonces colectaban todo lo que se alcanzaba con la escopeta y lo preparaban. Y en algunos casos, cuando el ave estaba en plumaje feo de muda o algo así, simplemente lo desecharon. Porque que eran colectores de profesión y vendían sus especímenes a museos. Y un museo paga mejor para un espécimen con bonito plumaje que uno que estaba bastante regular en cuanto a muda. Entonces, pero bueno, si uno pasa su tiempo en estos museos, pues uno sí puede encontrar que se puede distinguir macho y hembra relativamente fácilmente con mediciones. Y que hay diferencias muy sutiles entre aún los hembras más machescos, digamos, que los machos adultos en algunos aspectos que ayudan. ¿Hay otras especies de colibríes que presentan algo similar? Bueno, sabía un artículo hace poquito que dice que hay muchos, pero yo creo que pues la forma en que hicieron el análisis es pura paja. Y de florisuga, pues no conozco ninguna otra especie en que este ocurre muy regularmente. Hay algunos casos en que individuos que muy posiblemente son hembras muy viejas, que ya el ovario no está funcionando del todo, que desarrollan plumaje de macho. Pero es una cosa muy rara y puede ser una cosa que depende de edad avanzada o algo así. Por ejemplo, Anthracotórax, que esto fue reportado en México con otra especie. Yo vi esto una vez, colecté uno que pensando que iban a ser macho y al abrirlo pues encontró ovario, pero nada desarrollado, pero evidentemente que por plumaje y todo esto era un individuo adulto, posiblemente bastante vieja. Entonces, ocurren estas cosas, pero es muy excepcional. Y hay otros en que, pues una especie en que, por ejemplo, el macho tiene una gorguera roja y la hembra habitualmente tiene unas manchas rojas en la garganta, pues yo creo que es parte del equipo general de la especie en términos genéticos, no es que representa un polimorfismo o que están seleccionados para ser machescos, sino que pues como tienen la mayor parte del genotipo lo mismo en machos y hembras, que es simplemente una característica normal de la especie.